Médico neurólogo español, afincado en los Estados Unidos desde hace 20 años, Óscar Segurado desarrolla una interesantísima labor de investigación sobre la relación entre el sistema nervioso y el inmunológico. Resultado de su experiencia como médico e investigador, nos presenta Mindful Framing, el primer libro que publica en nuestro país. En él explica de forma sencilla y accesible para cualquier lector el comportamiento de las células cuando vivimos situaciones de estrés sostenidas en el tiempo. Estudios como el de Óscar Segurado nos permiten comprender mejor la causa de algunas enfermedades y así poder prevenirlas. Hoy conversamos con Óscar Segurado. Somos Luz Televisión está hoy en el Palacio de Congresos de Marbella con motivo de la 12ª edición del Congreso de Yoga de la Costa del Sol. Tenemos hoy aquí con nosotros al doctor Óscar Segurado. Es neurocientífico e inmunólogo, lleva más de 30 años viviendo en Estados Unidos, en California, donde entre otras cosas se dedica a investigar con el doctor Deepak Chopra sobre la inmunología y el cáncer. Óscar Segurado ha escrito un libro titulado Mindful Framing y tenemos la suerte de tenerle hoy aquí con nosotros. Hola, Óscar. Hola, ¿qué tal? Leonor, encantado de estar contigo. Bienvenido. Gracias. Muy bien, un viaje largo desde Estados Unidos hasta España. Muchísimas gracias por acompañarnos en el Congreso. Y bueno, creo que tu libro Mindful Framing lo tenemos en primicia aquí en el Congreso. Efectivamente, lo vamos a lanzar en este Congreso y luego vamos a tener una serie de presentaciones y firmas de libros en la Casa del Libro en varias ciudades españolas. Bueno, muy bien. Tengo entendido que tú veraneabas aquí de pequeño, ¿no? Que Marbella es una ciudad para ti conocida. Marbella es una de mis ciudades favoritas del planeta. Ahora, esta mañana, cuando venía desde casa, porque tenemos un pequeño lugar para poder estar aquí, he venido disfrutando por el paseo marítimo con unos recuerdos tremendos, o sea que estoy con muchísimas ganas de hablar, tengo un ánimo tremendo y feliz de estar aquí, efectivamente. Qué bien, nosotros también, de que estés aquí, fantástico. Pero tú no eres de Marbella, ¿verdad? Eres de Salamanca, tengo entendido. Yo soy de Salamanca, efectivamente. Me crié allí, fui a la universidad a estudiar medicina y luego rápidamente me marché a trotar por el mundo. Ah, sí, creo que por Alemania trotaste un poquito también, ¿verdad? En Alemania unos 12 años, donde estuve estudiando neurología y neurociencia, y luego en Estados Unidos casi 20 años ya. Ajá. Y de la neurociencia, ¿qué es lo que te atrae de la neurociencia? Bueno, la neurociencia me atrae el que es un mundo desconocido y a mí me gusta la aventura. Y es curioso como que yo empecé a trabajar y a estudiar en neurología en los años 80, donde conocíamos algunos aspectos que eran importantes, pero no suficientes para entender cómo funciona el sistema nervioso, especialmente en el área que a mí me interesaba, que era la relación con el sistema inmune. Y de hecho yo hice mi tesis doctoral en una clínica alemana donde se realizaba uno de los estudios más avanzados en aquel tiempo en neuroinmunología, que relaciona el sistema inmune con la neurología y con la neurociencia. Y ahí es donde empecé a tener un interés cada vez mayor en ver cómo funciona y sobre todo en relación con la mente. De ahí viene un concepto que se ha extendido y desarrollado mucho en los últimos años, llamado psiconeuroinmunología. Ah, interesante. ¿Y cómo podrías definir, así para la audiencia que no esté muy al tanto de estos nuevos términos, cómo puedes definir la psiconeuroinmunología? Bueno, en un lenguaje sencillo y... Todos hemos oído hablar, o algunos hemos oído hablar, sobre todo en este congreso de yoga, de la conexión de la mente con el cuerpo. Es ir un paso más allá y ver cómo dentro del cuerpo hay una serie de células inmunes, dentro de los trillones de células que tenemos, y estas células tienen como unas antenas que reciben muchísima información de todo lo que ocurre en nuestro cuerpo y de los estímulos que envía el sistema nervioso. De esa forma podemos ver que la manera en la que nosotros pensamos, en la manera en la que tomamos decisiones, acciones, hacemos nuestros planes, tienen influencia en una serie de hormonas y neurotransmisores, y estos a la vez influyen
en estas células inmunes. Si las células inmunes sufren por alguna razón, pueden llevar a cáncer, enfermedades crónicas, infecciosas o enfermedades autoinmunes. Esto tiene mucha relación con el motivo por el que tú has escrito el libro Mindful Framing. Efectivamente. Sería interesante un poco que nos definas por qué escribes Mindful Framing. Bueno, fue algo que surgió sin ninguna intención específica. Lo que ocurrió es como hace 4 años tuvimos en la familia una situación bastante dura, una crisis nerviosa de mi hijo mayor que exigió tomar medidas rápidas, principalmente conmigo mismo, porque yo sin darme cuenta estaba sufriendo de lo que se llama ansiedad por alto funcionamiento, debido precisamente a la presión que hay en donde yo vivo, que es el área de Silicon Valley en California, y mi trabajo en neurociencia, en inmunoterapia, en inmunodiagnósticos, y prácticamente no me estaba dando cuenta de lo que me estaba ocurriendo. Cuando ocurrió eso en la familia, noté que lo primero que tenía que hacer era ponerme mi máscara de oxígeno, como en los aviones, para luego poder ayudar a mi hijo y estabilizar a mi familia. Y entonces empecé a volver, en cierto sentido, a mis orígenes de medicina integrativa, que se llama, porque aunque yo estuve estudiando neurología y inmunología, a la vez yo tenía ya un interés por la medicina tradicional china y me había graduado en acupuntura. Así es que empecé a volver a esos orígenes, a empezar a estudiar aspectos de medicina holística, a hablar con una serie de expertos en el área, principalmente médicos y científicos que estaban interesados en el área holística y que también veían la importancia de conectarla con la medicina tradicional o la medicina occidental, y de esa forma fue cuando vi que necesitaba algún tipo de aproximación para cuidarme, para curarme a mí mismo de mi ansiedad y curar y ayudar a otros. Ese es el origen de Mindful Framing. Muy bien. Tengo una pregunta que alguna vez me ha surgido a mí. ¿Cómo puedo identificar si de verdad tengo un cuadro de ansiedad al que tengo que atender y un estrés que necesita ayuda? Diferenciarlo del momento de estrés, del momento, ¿no? que necesito, que estoy estresada por una cuestión de que hoy tengo un día ajetreado. ¿Dónde tengo que empezar a preocuparme? Es la pregunta. ¿Dónde tengo que empezar a darme cuenta? Estoy viviendo ansiedad, vivo mi vida con ansiedad, estoy estresada. Tengo que darme cuenta de que esto no es natural, esto no es una reacción orgánica a un momento en que hay que prestar mucha atención a la vida, ¿no? ¿Dónde está esa fina línea para decir, tómate esto en serio y empieza a poner cartas en el asunto? Si me permites, te lo voy a explicar con una imagen, que a veces vale más que 1000 palabras. Perfecto. Esto es un pensamiento, ¿ok? Un pensamiento prácticamente surge en cualquier momento del día. Se ha dicho que tenemos alrededor de 50.000 pensamientos al día, 50.000 de estos. Ahora, en el momento en el que estamos en un flujo mental, viendo una película interesantísima, en una conversación absolutamente apasionada, o estamos haciendo algo que nos interesa, estos pensamientos prácticamente están funcionando bien, están en azul, o sea que están en el flujo. Y prácticamente no necesitamos ocuparnos. No es raro que produzcan algún tipo de ansiedad, porque de nuevo estamos interesados. También incluye en eso la distracción, cuando estamos distraídos con algún tipo de ambiente o unas ideas, etc. Ahora, lo que ocurre es que en muchas ocasiones estos pensamientos que están en nuestra mente, o estas experiencias, porque pueden ser o pensamientos que surgen naturalmente o aleatoriamente por casualidad, o bien que vienen de algo que nos está ocurriendo en ese momento, pasan al siguiente nivel, y ese nivel es el nivel emocional a nuestro corazón. En ese momento, en principio, prácticamente tienen este color amarillo, son neutros. Esos pensamientos, en principio, deben ir al corazón o a las emociones y volver de nuevo a nuestra mente para que estén en el área azul. El área azul significa que o bien vamos a tomar una decisión, a hacer planes o a ejecutar una acción. Nuestra mente activa, nuestra mente cognitiva, lo que hace es que aprende o se distrae
o crea e imagina. Todo eso es bueno, pero hay muchos momentos en el que cuando ese pensamiento va al nivel emocional, puede causar una señal roja. En este momento, empieza la línea de peligro. Empieza la línea de peligro, efectivamente. Y hay unas estructuras en nuestro cerebro, son estructuras bien definidas anatómicamente y funcionalmente, no está exactamente, no se pueden separar totalmente porque el cerebro es una unidad, pero en este momento en el que tenemos esta señal roja o este flash rojo, puede ir al siguiente nivel, que es más orgánico, es nuestro organismo, un sistema que se denomina el cerebro del reptil, porque tiene una reacción prácticamente automática. O sea que cuando es rojo, lo que vamos a ver es que va a producir una serie de reacciones en nuestro organismo, como sudor, palmas sudorosas, palpitaciones, las mariposas en el estómago o pensamientos que empiezan a ir ya sin repetitivos, control, quizá, ¿no? Efectivamente. Entonces, eso es la ansiedad y el estrés. Muy bien. Muy bien, es interesante porque hay veces que efectivamente digo, estoy estresada y en realidad lo que tengo son muchas cosas que hacer, pero soy capaz de irlas haciendo poquito a poco. Ese estrés es sano, es natural y es efectivamente el que me permite actuar, ¿no? Muy interesante, me gusta lo de la pelotita porque queda muy claro, ¿no? Así que hemos de estar entre el azul, amarillo y verde, ¿no? Son los tres colores. Sí, el verde quizás no lo he presentado con cierto detalle, pero el verde es muy importante, porque si tenemos un pensamiento, que en principio es azul, porque podemos tomar acciones sobre él y va a nuestro área emocional, si es un pensamiento verde, positivo, fantástico, manténlo ahí. No va a crear ansiedad, no va a ir al rojo, no va a ir, entonces es un pensamiento de los que tenemos que intentar. O sea, es la combinación de azul en la mente y verde en el corazón o en las emociones. Qué bonito, qué interesante. Bueno, veo que tienes otro amiguito ahí contigo con una sonrisa. ¿Nos quieres presentar? Sí, y os voy a presentar a Teresa. A Teresa. Exactamente. Teresa, en mi libro, es una protagonista, es la carácter más importante del libro, que por cierto, curiosamente, cuando yo escribí el libro hace un año y no sabía que iba a estar aquí o iba a estar en España, es una detective de Valencia. Y es interesante porque ella, que es la célula T, es un linfocito, un glóbulo blanco de nuestro sistema nervioso, que prácticamente coordina o es la directora de orquesta de todo el sistema inmune. Yo he trabajado mucho con Teresa, hice muchos estudios con ella, estudié cómo funciona y cómo potencialmente se puede transformar en una célula tumoral, y tener un efecto en la cura o en la expansión de ciertos tumores. Por eso es muy importante que si mantenemos nuestros pensamientos y experiencias en azul y en verde, la célula T, Teresa, va a funcionar perfectamente y hacer su trabajo de vigilancia, de ser una buena detective, trabajando con otros detectives que yo explico en mi libro. Pero si tenemos esta situación, si por alguna razón ya hemos llegado ahí, hemos llegado al rojo y empezamos a enviar señales a todo el organismo diciéndole hay peligro, porque eso viene, por eso se llama el cerebro del reptil, de la evolución prácticamente de las especies, donde estaba la respuesta de evasión, de lucha o de estar prácticamente paralizado. Este tipo de señales, que van en forma de estímulos nerviosos, de neurotransmisores y hormonas, son enviados a las antenas de esta célula y de los otros trillones de células del sistema nervioso. ¿Qué ocurre? Que esta célula va a digerir o a introducir este mal pensamiento y todas las reacciones asociadas con esto, y puede ocurrir algo todavía peor en los casos extremos, y es que esta célula se transforme
en una célula maligna, que como veis no es tan agradable como la anterior. Y también tiene sus antenitas. ¿Y esa cómo se llama? Esta es una célula tumoral que no he preferido no darle un nombre. Pero si a esta célula le seguimos impactando con el rojo, va a crear otras células que van a ser parecidas, y esto es lo que lleva al cáncer y a las metástasis y toda esta situación. Por lo tanto, ¿qué estamos viendo? Tú me preguntabas hace un momento, psiconeuroinmunología. Si trabajamos a nivel psicológico, si mantenemos nuestros pensamientos en la zona azul, si somos capaces de evitar que lleguemos a la zona roja, vamos a evitar, incluso cuando ya hay algunas células tumorales, que ellas reciban más información y más estímulos que son negativos. Qué interesante. Bueno, Óscar, esto me encanta, y me encanta que la audiencia pueda estar viendo esto, porque yo me enamoré de este libro precisamente por esa sencillez, por cómo has acercado el sistema inmunológico, el sistema neurológico y todo de lo que hablas en tu libro sobre la biología a través de metáforas, ¿no? Entonces me encanta, porque yo echaba de menos esto. A mí me encanta la neurociencia, pero muchas veces me pongo a leer y no comprendo, ¿no? Y con tu libro, con el libro Mindful Framing, lo comprendo todo, porque además en esta historia donde Teresa es una detective, luego está Nick, que es el natural killer, luego está la mafia. Entonces es fantástico cómo has logrado acercar al público de a pie, a los que no somos científicos como tú, entrar en este mundo, porque creo que ayuda mucho. Cuando yo comprendo lo que me pasa en el organismo, me es mucho más fácil poder darme cuenta de esto es lo que me está ocurriendo y ponerme manos a la obra para evitarlo, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias por acercar, Óscar, la neurociencia y el sistema inmunológico a la gente de a pie, para que de verdad podamos empezar a darnos cuenta de que podemos hacer algo, ¿no? Quería comentarte también, he leído que estás trabajando con Deepak Chopra. Cuéntanos un poquito. Efectivamente. Dentro de los estudios en esta dirección, la dirección de la psiconeuroinmunología, una de las áreas que se han desarrollado más en los últimos, yo diría, 10 años, es lo que se llama inmunoterapia del cáncer. O sea que lo que se ha visto es que si logramos activar, vamos a volver a la célula T, a la bonita, si logramos activar, vamos a cerrarle la boca para que esté... Para que ni se asome. Para que ni se asome lo demás. Entonces, si a esta célula blanca, es el linfocito T, es un glóbulo blanco, la activamos con una serie de nuevos medicamentos que han aparecido en los últimos 10 años, muchos cánceres que incluso ya tienen metástasis se han podido eliminar al 100%. Activando la hormona T. Activando esta célula T, que también se llama la célula citotóxica, porque elimina, porque mata otras células. Y entre las células que ella es capaz de eliminar, si ella tiene la información adecuada, son células tumorales. Así es que el estudio que estamos evaluando con el doctor Deepak Chopra y su fundación Chopra es un estudio en la que, además de activar estas células por medio de estas nuevas medicaciones, por estos nuevos, son anticuerpos monoclonales, se denominan, vamos a tratar a una serie de individuos también con una terapia basada en Mindful Framing, y de esa forma van a recibir 2 estímulos positivos desde el punto de vista neurológico o psicológico y desde el punto de vista fisiológico, porque le estamos dando a estas células más capacidad de eliminar las células tumorales. Qué bien, qué interesante. Bueno, estoy deseando ya que vayamos al libro, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es el libro, cómo está estructurado. Bueno, en principio este es el libro. Yo creo que muchas veces lo mejor es una imagen más que palabras. Y la editorial ha hecho un trabajo fenomenal aquí en España, la editorial La Equilibrista. Este es el lanzamiento en España del libro. El libro fue lanzado originalmente en abril. A la cámara. En abril fue originalmente lanzado en Estados Unidos y ha sido y es un bestseller. Allí tenemos el libro como ebook y como audiobook también. Ah, ya también como audiobook. Exactamente. Entonces está disponible en 3 formatos y va muy bien. Y luego pues también he tenido un muy buen lanzamiento allí. Como veis en la portada
tenemos de nuevo al sistema inmune y la ansiedad, lo que acabo de explicar hace un momento. Pero además hay tres aspectos que quizás sean los que definen Mindful Framing y el estilo de vida Neo-Chi, que voy a explicar en un momento. El estilo de vida Neo-Chi, Neo es una abreviación de naturaleza, emoción y organismo. Chi es una palabra muy conocida en las tradiciones orientales que indica energía vital. Por eso el título de mi libro es Transforma tu ansiedad en energía vital. Y utilizo estos tres aspectos, la naturaleza, la emoción y el organismo, para influir en el sistema inmune, para influir en todo nuestro organismo y crear la parte positiva de la ansiedad, la parte de la energía vital. Y es prácticamente una recanalización de esa energía hacia energía vital. O sea que tu método incide en Teresa, en la hormona T. Absolutamente. Eso es lo interesante. Un método que has demostrado científicamente que puede ayudar a nuestro organismo y en especial al sistema inmune, a la hormona T, a activarse de una manera positiva y cumplir una función benéfica. Efectivamente. Efectivamente. Eso está basado en una combinación de estudios de la medicina occidental, tanto estudios en psicología como en neurología, neurociencia, inmunología, y eso es muy importante, en estudios de la medicina holística, en estudios que vienen de miles y miles de años. Entonces, algo que he hecho yo para poder también facilitar la creación de este marco de referencia que yo llamo, porque Mindful Framing, mindful viene de estar atento, prestar atención, y eso también es la misma palabra que utilizamos para el mindfulness, que indica atención plena. Pero el problema con atención plena, mindfulness, es que la gente no sabe cómo hacerlo. Obviamente en el momento que estás en un flujo de pensamiento va a ocurrir, no tienes ningún problema. Pero cuando tenemos estos pensamientos aleatorios, ¿qué haces? Entonces yo he creado tres marcos de referencia alrededor del mundo natural, alrededor del mundo emocional y alrededor del mundo orgánico de nuestro organismo. Y Mindful Framing es una práctica de máximo 15 minutos, pero con el tiempo se va reduciendo y yo la hago dependiendo del tiempo que tengo. Esta mañana tenía que salir corriendo cuando me habéis llamado para la entrevista. Gracias. He tenido 2 minutos, pero en esos 2 minutos he repetido una serie de movimientos, poses, posturas de yoga y visualización que me han preparado para los 3 marcos de referencia. Y entonces lo que hace el libro es dar unas instrucciones, unas pautas para prepararse para el resto del día, alrededor de estos 3 marcos de referencia. ¿Qué hacen los 3 marcos de referencia? Mantenernos en el área azul. O sea, cualquier tipo de pensamiento o de situación que tengamos, vamos a utilizar esos marcos de referencia para verlo en relación con el mundo natural, para verlo en relación con nuestros rasgos y características emocionales y para verlo también en relación con todo lo que es positivo y bueno en nuestro organismo, tanto las hormonas positivas como son la oxitocina, la serotonina o la dopamina, intentando reducir las hormonas del estrés y los neurotransmisores como el cortisol y la adrenalina. Entonces, todos estos aspectos que pueden sonar relativamente confusos o complejos, los simplifico en el libro. Y en el libro utilizo algo que yo creo que es muy importante y se ha olvidado en la medicina occidental, y es utilizar el simbolismo que se ha utilizado durante miles de años en la medicina holística y en las tradiciones orientales. Entonces yo lo que he utilizado para recordar los aspectos más importantes de cada uno de estos marcos de referencia es utilizar símbolos de la tradición médica ayurvédica. El Ayurveda es una tradición que empezó hace miles y miles de años, y como en aquel momento no había ciencia, no había libros, no había manera de comunicar la información, utilizaban símbolos. Y los símbolos que utilizaron son los 5 elementos que tenemos en común como seres humanos con el universo, como individuos y el cosmos, y como
organismo y como la naturaleza. Y esos 5 elementos son la tierra, el fuego, el agua, el aire y el éter. Y esos 5 elementos sirven de regla mnemotécnica para poder recordar estos 5 marcos de referencias. Si nos puedes poner un ejemplo. Estoy en una situación en el trabajo, suena el teléfono, tengo que mandar 3 mails, mi jefe me está llamando. En ese momento, ¿cómo me puede servir este marco natural para afrontar el momento? Yo creo que es posible que incluso en los peores momentos de mayor tensión tengas 5 minutos disponibles, o al menos que tengas un momento de reflexión. Yo empezaría con respiración, como bien sabemos. Yo tengo un truco en el que además de la respiración hago algo más. Cuéntanos, venga. Y es estimular el nervio vago. El nervio vago se llama así porque es un nervio vagabundo que prácticamente inerva o da terminales nerviosas al corazón, a nuestro ritmo cardíaco, a nuestros pulmones, al sistema digestivo, etc. ¿Dónde está el nervio Es un nervio vago? que es uno de los 10 nervios principales que surgen del cerebro y que están en el cráneo, pero se extiende a partir del cuello, por los brazos, las piernas y todos los órganos. Entonces, activando el nervio vago, estamos estimulando el resto del cuerpo. Todo el organismo. Y la manera en la que se puede hacer, facilísimamente, es sencillamente echando el cuello hacia atrás, como lo voy a hacer yo ahora mismo, y a la vez haciendo una respiración diafragmática. Por lo tanto, si pones la mano en el vientre, notarás, cuando haga yo dentro de un momento la respiración diafragmática, que el vientre se va a expandir. La voy a hacer en este momento. Este pequeño ejercicio, una sola vez, que yo hago por las mañanas, al menos una vez, pero lo repito a veces 3, 4 y 5 veces, tiene una implicación tremenda en cómo va a responder todo tu organismo. Yo, porque tengo un poquito de tensión alta, me pongo el tensiómetro y puedo ver cómo mi tensión, que a lo mejor está en 130/90, la bajo a 110/70. Con este ejercicio de respiración. En 10 segundos. Y cualquiera que lo quiera probar, le invito a que lo pruebe. 10 segundos. Entonces, vamos a ver, por si no ha quedado claro, tenemos que llevar el cuello un poquito hacia atrás y aquí respirar de manera diafragmática. Efectivamente. Ahí estaría, ¿no? Ahí estaría yo activando el nervio vago que va a irradiar el resto del cuerpo. Efectivamente. Y también activas lo que se llama el sistema nervioso parasimpático, que es precisamente el que ayuda a la relajación y a la digestión. Es la respuesta de relajación y digestión, que está relacionado con ese Entonces, en un momento de estrés, esto no me lleva ni 5 minutos, puedo parar 5 segundos y hacer esta respiración, ¿no? Bueno, yo seguiría haciendo otra cosa en el resto de los 4 minutos y 50 segundos. Cuéntanos. Y lo que haría yo es intentar relacionarme con el mundo natural. Dentro de la oficina, yo estoy en la oficina metida. Si estás en la oficina, bien, pero si puedes salir, darte una vuelta donde hay una planta, o puedes bajar y salir de la oficina durante 3 minutos, solo el paseo, salir, va a ser bueno. Pero lo importante es qué vas a hacer con tu mente para activar el área de la naturaleza, del mundo natural, dentro de tu cerebro. Y lo que vas a hacer va a ser buscar, incluso donde haya plásticos o donde haya otro tipo de materiales, ¿no? La madera obviamente es positivo, pero incluso aunque haya plásticos, puedes pensar en que es un material derivado del petróleo, que es un material orgánico en el fondo. Es un material sintético, igual pasa con muchas fibras que siempre tenemos alrededor nuestro. O sea, intenta pensar en esos materiales naturales, en el mundo natural, y entonces, siguiendo las instrucciones que yo doy en mi libro, vete viendo la forma en la que tú estás conectado con ese mundo natural por medio de los elementos simbólicos de la medicina ayurvédica, de la tierra,
el fuego, el agua, el aire y el éter. No voy a entrar en explicaciones, pero hay muchos aspectos que nos unen. Por ejemplo, voy a darte un ejemplo, el fuego. El fuego en la naturaleza es la fotosíntesis, como las hojas de los árboles, las plantas, son capaces de recibir los rayos del sol y esos rayos del sol van a separar las moléculas del agua entre hidrógeno y oxígeno, separar las moléculas del dióxido de carbono, que nosotros expiramos, y separarla entre carbono y oxígeno y liberar oxígeno. Eso es una fuente de energía, es una placa solar de la mayor eficiencia posible. Y ellas liberan el organismo que el oxígeno que nosotros vamos a respirar. Entonces, ese es un ejemplo. ¿Qué tenemos nosotros que es parecido a la fotosíntesis? La melanina en la piel, que también toma los rayos del sol, los convierte en vitamina D, que funciona en muchísimos procesos metabólicos. Eso es un ejemplo. O sea, que en esos 3 minutos, si me puedo bajar a que me dé un poquito el sol, pues sería fantástico. Y en ese momento, rápidamente, en cuestión de segundos, puedes pensar en algo así, decir, a pesar de todo lo que me está ocurriendo en la oficina, debo pensar que yo soy parte de la naturaleza, debo ver las cosas con un poquito más de perspectiva. Vas a ver que tienes la perspectiva de que eres un organismo de la naturaleza. No eres solo la mente que te está machacando con señales rojas y flashes rojos continuamente. Puedes ver también que hay muchos aspectos verdes y positivos en tu vida, y es lo que tienes que hacer. Hay que contrarrestar. Ahora, también hay un aspecto muy importante y que no hay que olvidarlo. Todo lo que nos pasa durante el día, todos esos estímulos negativos, todas esas ideas, todos esos pensamientos que yo los llamo circulares, repetitivos y negativos, son circulares porque el mismo pensamiento da vueltas, termina pero vuelve otra vez. Es repetitivo porque prácticamente lo mismo que pensamos hoy lo hemos pensado ayer y lo vamos a pensar mañana. Y es negativo porque es humano. El cuerpo quiere ver las cosas lo más de la forma más pesimista posible para estar preparado para peligros, pero el problema es que lo vemos todo con esas gafas, con ese filtro rojo que produce todas esas tensiones. O sea, volviendo a tu ejemplo, muchísima tensión en el trabajo, un momento que parece que no podemos controlarlo, detente. Y vuelve al cuerpo. Y vuelve al cuerpo, vuelve a la naturaleza, y vuelve también a ver las emociones positivas que hay dentro de ti, o sea, contrarresta. No hay manera de evitar los estímulos que vienen del exterior, pero lo que sí tienes que evitar es la conversión de ese efecto negativo y llevarlo de nuevo al área azul. O sea, tomar una decisión, hacer planes o ejecutar una acción de una en una. Y a lo mejor en esos 5 minutos te da tiempo a decir, bueno, voy a hacer una cosa de las 5 que tengo que hacer y me voy a sentir bien, y luego voy a hacer la otra. Qué interesante, Óscar, qué interesante. Y sobre todo me encanta esta combinación de que vas explicando todo en el libro también, toda la parte científica con toda la parte del mindfulness, que nos invita a las personas que lo leemos a en estos momentos tener una herramienta, una verdadera herramienta que funcione y que me va a funcionar en cualquier caso, ¿no? Muy bien, tengo entendido que vas a estar por España ahora de tour, ¿no? Que vas a hacer una gira, como los Rolling Stones, pero te vas a hacer una gira con tu libro y creo que te vas a encontrar con Bruce Lipton. Cuéntanos un poquito. Efectivamente, he tenido la suerte. Bruce Lipton vive relativamente cerca de donde yo vivo. Hablamos la semana pasada y nos hemos encontrado. Yo, de hecho, le conocí asistiendo a un taller que él dio muy cerca de donde vivimos, prácticamente medio camino entre Santa Cruz, donde él vive, y San José, donde yo vivo, los dos en el área del norte de California. Y tenemos mucho en común. Bruce Lipton escribió un libro hace unos 10 años que prácticamente abrió este campo de la relación entre el cuerpo y la mente, que se llama La biología de la creencia. Ese libro ha sido relanzado hace muy poco, con el 10º aniversario, y Bruce tiene un éxito absolutamente tremendo. Y ha sido tan amable como para hacer una presentación de mi libro en Valencia. Vamos los dos a dar unas pequeñas ideas en todo lo que tenemos en común. Y cuando estábamos hablando la semana pasada,
prácticamente estábamos viendo cómo efectivamente los dos coincidimos en que hay que enseñar, hay que dar ese conocimiento para que la gente sepa que tiene dentro de sí ya un hospital y una farmacia de altísimo nivel, que tenemos muchas posibilidades de ayudarnos a nosotros mismos, incluso más importante que nada, poder ayudar a otros. Lo que me estaba diciendo Bruce, que recuerdo que me lo dijo cuando yo hablé con él por primera vez el año pasado en su taller, me dijo: mira, Óscar, lo que tú estás haciendo y lo que yo estoy haciendo hay que trasladarlo a los niños, a los jóvenes. O sea que si somos padres, tenemos que enseñar a nuestros hijos a hacer algo así. En los colegios te enseñan a hacer cálculo, historia, te enseñan a hacer código de computadores, pero no te enseñan a pensar, no te enseñan a reflexionar, no te enseñan a sentir, efectivamente. No te enseñan a que efectivamente existe esa conexión, y los niños ya empiezan a tener enfermedades de todo tipo, empiezan a comer demasiado, empiezan a ir a utilizar abusos de muchos tipos, y eso hay que ayudarlo y dedicar tiempo para enseñar a los niños. O sea que vamos a ver si cuando hablamos dentro de unos días ponemos algo en marcha que va en esa dirección, la dirección de educación de las nuevas generaciones. Sí, también, bueno, Óscar es también director del Instituto Neochi. Y el Instituto Neochi, una de las partes más importantes que tiene es la parte educativa. Hablábamos antes, fuera de antena, de que tienes un proyecto de llevar la educación a los colegios a través de este método. Incluso hay un e-learning en tu página web para que los docentes puedan empezar a llevar el método Neochi a los alumnos. ¿Nos puedes comentar un poquito de la idea de la educación aquí en España a través de tu Instituto Neochi? Bueno, el Instituto Neochi se creó originalmente en Estados Unidos, prácticamente al mismo tiempo que el lanzamiento del libro, y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a lanzar el Instituto Neochi estos días y vamos a poner a disposición de todos aquellos que crean que es algo que pueda ser relevante para ellos, para sus familias, para sus hijos, para sus alumnos y para posibles estudiantes o practicantes de esta aproximación. Y entonces vamos a poner... ya tenemos, de hecho, un website, una página web en la que hay una serie de recursos audiovisuales, hay incluso páginas que se pueden bajar y imprimir para colorearlas con los 5 elementos y los 3 marcos de referencia, y la historia de detectives también, y luego una serie de instrumentos también que sirven para que se pueda hacer e-learning, que es enseñanza. Así es que estamos lanzándolo ahora mismo, pero yo creo que ya tenemos listo en la página web, disponible ahora mismo, en neochi.org/es, de nuevo neochi.org/es, donde está todo esto disponible. El instituto es un instituto sin ánimo de lucro. O sea que prácticamente estamos poniendo a disposición de todo el mundo muchísima información, incluso algunos aspectos básicos que están en el libro, obviamente con muchísimo más detalle. Da gusto, Óscar, da gusto encontrar a un médico como tú, con verdaderas ganas de ayudar a las personas, con verdaderas ganas de darle la herramienta y de decirle: la salud depende de ti y tú eres el protagonista de tu vida. No, nos hemos encontrado, hay médicos de muchos tipos, muchas veces el médico quiere curarse en salud y tú le preguntas: pero si el enfermo soy yo, ¿en qué salud te quieres curar? Quiere asegurarse de esa dependencia de: no, ven aquí, yo soy el que sé y estate conmigo atendiendo a todo lo que yo te digo, tómate todos estos medicamentos. Me encanta encontrar médicos como tú que realmente le devuelve el poder al paciente, ¿no? Esto me recuerda al doctor Hammer, un médico alemán, que de igual manera le daba al paciente. Él era un compañero: yo te acompaño con todo el conocimiento que tengo, porque por supuesto es imprescindible todo el conocimiento que adquirís en la facultad y en todos los cursos, pero creo que es muy importante devolverle el poder a la persona que tienes enfrente, porque como explicas en tu libro, tú eres el protagonista de tu vida. De ti depende coger el pensamiento en azul y dejarlo en azul, o irlo transformando y estar en rojo, darte cuenta que está en rojo, no hacer nada para evitarlo,
o efectivamente tomar cartas en el asunto. Así que yo quiero agradecerte profundamente el que haya médicos como tú y el que seas inspirador y que efectivamente lo vayas a llevar a las escuelas, a los docentes, para que desde niños aprendamos a tomar autorresponsabilidad. Es mi vida, es mi salud, no estoy determinada por mis genes, todo depende de las decisiones que yo tomo en mi vida día a día. Así que muchísimas gracias, Óscar, por estar aquí con nosotros en el Congreso, y te deseo muchísimo éxito para tu libro, porque realmente creo que hace falta un marco para el mindfulness, y además también explicado con todos estos ejemplos que pones en el libro y con todas estas recomendaciones. Muchísimas gracias de todo corazón. Muchísimas gracias, ha sido un gran placer hablar contigo, Leonor. Muy bien, nos vemos prontito. Nos vemos pronto. Muy bien, somos Luz Televisión, os espero en el próximo programa. Un besito.